Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cómo se nos presenta aquí el accionar de Dios para con el pueblo, a favor del pueblo. Omongu MB, Catube, Peñandere, Kobe, Vaya Pañandella, Poina, Peiponamía, entero de Tea, Benguaná, ¿verdad? Vamos a mirar qué nos dice en este estudio bíblico que estamos haciendo, cómo tenemos que entender desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Mientras Samuel ofrecía, dice, el holocausto, los filisteos se acercaron a combatir contra Israel. Pero aquel día el Señor lanzó sus truenos con gran fragor sobre los filisteos. Así sembró la confusión entre ellos y fueron desbaratados por Israel. Los hombres de Israel salieron de Mishpá, persiguieron a los filisteos y los derrotaron hasta más abajo de Betcar. Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mishpá y el diente y la llamó Eben Ezer, que significa piedra del socorro. Entre Mishpá y el diente, que significa piedra del socorro, porque dijo, hasta aquí nos ha socorrido el Señor. Bueno, esto entonces nosotros leemos hasta el versículo 12. Qué interesante, desde el versículo 10. Vamos a ver entonces, primero, el nombre, luego Eben Ezer, es un nombre ciertamente en hebreo, Eben, piedra, Ezer, ayuda. Piedra de ayuda, aquí nosotros traducimos también y decimos que significa piedra del socorro. Peña de Petimomía lleva piedra del socorro, Dios que es nuestra roca, Dios que es nuestra piedra, Dios que es nuestra fortaleza. Estamba Eña de Umía Yarecoa lleva, sobre todo en los salmos, es la expresión como se utiliza siempre, a favor de Dios, a favor de un Dios que no se olvide de su pueblo, a favor de un Dios que piensa siempre en su pueblo, que le pasa la mano, que le levanta. Piedra de ayuda. La declaración de Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor, la convertía en una piedra de recuerdos que miraba hacia el pasado. Era también una piedra de reconocimiento, una piedra para el presente. Y por otra parte, era una piedra de revelación y una piedra para el futuro.
era una piedra también para el futuro. Eben Ezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces es un reconocer, con las einas, mirar hacia el pasado. Peña de ella es a mí, peña de ella es esa pisomilla, es esa pea mía lleva. Allá esa va peña de yara la omba a lleva. A favor del pueblo. O sea, a favor nuestro, ¿verdad? Porque en el fondo siempre el Señor está trabajando a favor nuestro, ¿verdad? Siempre el Señor que nos ayuda, que nos pasa su mano, que nos vuelve a levantar. Pero se dan cuenta, las terminologías, los nombres que se van utilizando siempre son de mucha esperanza, de mucha fortaleza y sobre todo son nombres que nos hacen recordar de una presencia fuerte, de una presencia real de Dios para con su pueblo, para con la gente. O sea, anda, y temble quereía, lleva la pecha pechante. No es una cosa superficial. Roca, piedra, even, ezer, ciertamente que es la ayuda de Dios. Y entonces, por otra parte, nosotros decíamos que es mirar hacia el pasado. El pueblo también está mirando hacia el pasado y está recordando cómo Dios había actuado con él mismo, ¿verdad? Aunque es importante, porque ñande, ñamaña y miana ya esa va peñande yara ñande putu, peñande yara ñande ya. Si nosotros estamos hoy vivos y coleando ya esa ñande, y bueno, quiere decir que Dios siempre estuvo con nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme
por tus ojos misericordiosos, toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santa Lucía es una de las santas más queridas y populares en Hispanoamérica. Es conocida por ser la patrona de los ciegos y de las personas que tienen enfermedades de la vista. Lucía nació en la ciudad de Siracusa, en la provincia romana de Sicilia, hacia el año 283. Sus padres, Lucio y Eutiquia, eran nobles y ricos ciudadanos romanos que se habían convertido a la fe de Jesucristo, por lo que criaron a la niña en los valores de la fe, la caridad y la esperanza. Como su padre se llamaba Lucio, le puso a su hija el nombre de Lucía, que significa luz o la que lleva la luz, de acuerdo a una antigua tradición romana, según la cual se ponía el nombre del padre a los hijos. Lucio murió cuando Lucía era una niña, dejándola a cargo de su madre. Una de las virtudes que más practicaba Lucía era la compasión y ayuda hacia los pobres y los más necesitados. Siendo una adolescente, decidió consagrar su virginidad a Dios, pero mantuvo su voto en secreto. Cuando Lucía tenía 21 años, su madre cayó gravemente enferma por unas terribles hemorragias, y pensando en el futuro de su hija, decidió comprometerla en matrimonio con un hombre muy rico, pero que era pagano y adoraba a los antiguos dioses romanos. Entonces Lucía, desesperada porque no quería romper su voto de castidad, le contó a su madre sobre su compromiso con Dios y la persuadió para que fuera a peregrinar a la tumba de Santa Águeda de Catania, a fin de curar su enfermedad. Si Eutiquia se sanaba, le concedería a su hija cancelar la boda con aquel hombre pagano y le permitiría disponer de su herencia para repartirla entre los pobres. Efectivamente, Eutiquia se sanó luego de hacer la peregrinación, por lo que Lucía se alegró de poder consagrar su vida a Dios y a los más necesitados. Eutiquia envió al pretendiente de Lucía un mensaje en el que le decía que cancelaba definitivamente el matrimonio con su hija. El hombre, indignado y herido en su orgullo, decidió vengarse de Lucía y la denunció ante el procónsul de Siracusa, llamado Pascasio, acusándola de ser cristiana. Como en aquellos tiempos gobernaba en Roma el emperador Diocleciano, que perseguía incansablemente a los cristianos, el delito de cristianismo era duramente castigado, por lo que el procónsul Pascasio mandó arrestar a Lucía para ser juzgada. Luego de ser arrestada, el procedimiento judicial exigía que el prisionero hiciera un sacrificio de algún animal ante el altar de alguno de los dioses tradicionales de Roma y después renegara de la fe cristiana. Lucía se negó a hacer el sacrificio y afirmó que Jesucristo se había sacrificado por toda la humanidad para que nunca más fuera derramada la sangre de ningún animal para el perdón de nuestros pecados. Por eso se llama a Jesús el Cordero de Dios. También dijo que el único sacrificio que concebía era ayudar a las viudas, a los huérfanos y a las personas que sufren angustias y necesidades, además de consagrar su virginidad al Espíritu Santo de Dios. Irritado ante tales respuestas, Pascasio sentenció a Lucía a ser conducida a una casa de prostitución, para que perdiera su pureza y ya no la acompañara más ese Espíritu Santo del que la joven tanto hablaba.
Los soldados, para cumplir las órdenes del procónsul, amarraron a la joven de pies y manos, pero cuando intentaron llevársela no pudieron moverla por más que se esforzaron, y a pesar de ser muchos hombres, no lograron levantarla. La muchacha permanecía rígida como una roca. Entonces Pascasio, aún más enfurecido que antes, ordenó que le arrojaran aceite hirviendo sobre el cuerpo y que luego le prendieran fuego, pero el fuego no prendió. Después de esto, Pascasio ordenó a los soldados que le arrancaran los ojos a Lucía, pues los tenía muy hermosos. Se dice que, aún sin ojos, Lucía seguía viendo perfectamente, pues el Espíritu Santo le había dado ese don como recompensa por su valor y su fe. Otra versión afirma que ella misma se arrancó los ojos tiempo atrás, porque un pretendiente que tenía siempre elogiaba la incomparable belleza de sus ojos, y le decía que pensar en esos ojos no le permitía dormir ni descansar. Lucía, para demostrarle al hombre que no le interesaba la vanidad de este mundo, se los envió en una bandeja, pero tiempo después, Dios le concedió unos ojos aún más hermosos que los de antes. En todo caso, Lucía fue condenada finalmente a la pena de muerte el 13 de diciembre del año 304, cuando tenía 21 años de edad. Lucía fue decapitada, o según otras versiones, le clavaron varios espadazos en la espalda. Desde entonces su festividad se celebra el 13 de diciembre de cada año. Desde muy pronto, su culto fue muy popular en la ciudad de Siracusa y después en toda Sicilia, extendiéndose luego por Italia y Europa. En la Edad Media era muy común rezar oraciones a Santa Lucía para curar enfermedades de los ojos, y se sabe que Santo Tomás de Aquino tenía gran devoción por esta santa. En Hispanoamérica, Santa Lucía ha sido muy querida y popular. Se sabe que es muy venerada en las provincias argentinas de San Juan y Corrientes, en los departamentos colombianos de Tolima y Atlántico, en la ciudad salvadoreña de Zacatecoluca, en los municipios guatemaltecos de Santa Lucía Cotzumalguapa y Santa Lucía Utatlán, en el municipio dominicano de Las Matas de Farfán y en los estados venezolanos de Zulia, Aragua y Yaracuy. Si crees que faltó algún lugar por mencionar o si conoces algún dato adicional sobre la vida de Santa Lucía, te agradecería que lo escribas en un comentario. Es común rezarle a Santa Lucía su novena mientras se enciende su velón, ya que la llama de la vela simboliza la luz que ofrece esta bienaventurada santa. Una de las oraciones más antiguas a Santa Lucía es la siguiente: Santa Lucía, que de la luz recibiste tu nombre, a ti confiadamente acudo para que me alcances la luz celestial que me preserve del pecado y de las tinieblas del error. También te imploro me conserves la luz de mis ojos, con una abundante gracia para usar de ellos según la voluntad de Dios. Haz, Santa Lucía, que después de haberos venerado y haber agradecido este ruego, pueda finalmente gozar en el cielo de la luz eterna de Dios. Amén. El Papa se reunió con los participantes y organizadores del Vatican Christmas Contest. Es un concurso para músicos de entre 16 y 35 años que compiten una vez al año en el concierto de Navidad del Vaticano. El Papa les deseó mucha suerte. También les pidió no perder de vista que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Non cercate di copiare le grandi star dello spettacolo. Non seguite le mode e gli schemi del successo. Non ripetete i luoghi comuni di un Natale falso e sdolcinato che non ha niente a che fare con la nascita di Gesù a Betlemme e con il suo significato per l'umanità di oggi. El concurso está organizado por la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis. Ofrecen apoyo a la educación católica en todo el mundo. La musica umanizza. Ed educare vuol dire essenzialmente umanizzare. Quanto bisogno abbiamo oggi di diventare più umani, Per questo in fondo Dio si è fatto uomo, per condividere con noi questa strada. En ediciones anteriores, el concierto de Navidad del Vaticano reunió a artistas como Patti Smith, Lionel Richie y Bonnie Tyler.
a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Entonces, cómo nos ayuda a reflexionar, cómo nos ayuda siempre a dar pasos importantes en nuestra vida de fe, cómo nosotros tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Por una parte es eso. Toda esa primera parte, ya lleva, porque antes, en los versículos anteriores, nos decían que tendría que haber una conversión verdadera, ¿verdad? Tendría que haber, no ceses de clamar por nosotros al Señor. Pero Samuel le dice que ustedes entonces tienen que convertirse verdaderamente al Señor. Peña convertían, porque cuando uno tiene esa fuerza de Dios, ese espíritu de Dios, después también es capaz de caminar de acuerdo a los principios y esos valores que el Señor nos está pidiendo. La ñandeo y la yaguerecoino lleva peña de yara o yerurea ñandeo y la yaguerecoino peña de recobe. ¿Qué es lo que pasa? Y normalmente después nosotros, cuando nos encontramos en las dificultades, en los problemas, va ella po ñande mandu asa pues lleva peña de yarare, amba ela yerurea. Normalmente nosotros no es que sacamos de nuestro bagaje diciendo, había sido soy yo el que me tengo que esforzar, perdí mi tiempo, muchas cosas yo no hice, muchas cosas tengo que volver a hacer. Normalmente anda ya igual soy mi bayomi, baila ya haya yurende ma peña de yara, ñande yara, siempre tengo mina, ñande yara, ella pomina, ñande yara, ella pomina de pechenda ya apoyo ahí. Normalmente es así, queridos amigos. Pero sin embargo, hoy, aquí por lo menos la palabra de Dios nos está diciendo que tiene que haber un esfuerzo, pero de parte de nosotros. Tiene que haber una lucha, pero de parte de nosotros. El ponernos, ¿verdad? Pero el ponerse con todo, el ponerse con el empeño, con el deseo de mejorar, de cambiar. Entonces eso es tomar decisiones sobre el propio camino, tomar decisiones sobre la propia vida que uno va a encarrilar de acuerdo a los principios y los valores de Dios, porque eso es lo que al final de cuentas Samuel le está diciendo. Y entonces aquí la declaración de Samuel, cuando él está diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor, la convertía en una piedra de recuerdos. Esto también es lindo, ¿por qué? Porque la piedra de recuerdos, ¿qué nos quiere enseñar esto? Piedra. Ya hemos hablado en los cursos anteriores diciendo el even, la piedra, la roca. Esto significa siempre la perpetuidad. Los judíos normalmente cuando van al cementerio no llevan flores. Normalmente ellos llevan una piedra y ponen ahí sobre la tumba. Es una forma muy interesante, ¿verdad?, de llevar el amor y el cariño a ese ser querido. Porque la piedra, en este caso, ¿verdad?, puede tener mucho significado, pero el significado esencial y fundamental quiere decir la eternidad, lo perpetuo. Mi amor es así como esta roca fuerte. Es, diríamos casi hasta, es un amor eterno, lleva esa piedra que está ahí. No, es que muere. La flor se marchita, la flor muere enseguida. Mi amor no es un amor que se muere y se marchita enseguida. Bueno, son culturas diferentes. Nosotros utilizamos las flores o lo que sea, pero también le damos su significado, ¿verdad? A pesar de que esa flor muere, se marchita, quiere decir también para nosotros, esa flor quiere decir que mi amor se renueva justamente continuamente. O esa planta, esa flor, quiere decir que yo tengo que seguir regando. Bueno, en fin. Hay muchos significados y muchas lecturas. Mi algo importante la yeikuamia lleva marala yehueraja lleva amba jerepea ñande yeipuruco amba porque son, al final de cuentas, son simplemente símbolos dentro de la simbología. O mi ñande yeikuaponar ya le imiana ya ñantende imiana ya estudia imi toda la cuestión de la semiótica, ¿verdad?
La semiótica nos enseña a estudiar, a saber la cuestión de la simbología, de los símbolos. Ciertamente que cada uno de los símbolos son símbolos muy profundos, y también los símbolos son, muchos de ellos, y unos más que otros, son esenciales, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir, para que nosotros podamos entender. Vamos a seguir un poco más, ¿verdad?, y darnos cuenta que también una piedra de reconocimiento. Aquí te hace entender que lo que Dios obra es una acción que nos hace reconocer a nosotros la vida y la acción de Dios en nosotros, la vida misma de Dios, su accionar en nuestra comunidad. Y cuando nosotros reconocemos eso, cuando nosotros vemos a favor de nosotros, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño. Ese mismo hombre ya no era un niño,
pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy celebramos a esta gran santa, mártir, virgen de la iglesia, Santa Lucía, que es patrona, ¿verdad?, de todo lo que se refiere a la visión, a todo lo que es entonces referente a nuestro ojo. Quiere decir para mirar, pero mirar desde el corazón, mirar sobre todo desde la palabra de Dios, mirar de los proyectos desde el Evangelio de Dios. Dice el profeta Sofonías, capítulo 3, del 9 al 13, así habla el Señor: yo haré que sean puros los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cush, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mí, sobre esta santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. El profeta Safón, Yahvé es mi norte, y seupeanco betitera hebreo. Safón quiere decir el norte. Lo que hoy nosotros diríamos GPS, GPS, mooto palashaguatasejina. Pero vean, vamos a unir un poco con esta hermosa fiesta de esta gran santa virgen y mártir, Santa Lucía, porque para poder tomar nuestro norte, para poder caminar hacia Dios, así como nos está diciendo en la profecía de Sofonías, tenemos que abrir los ojos, tenemos que ser curados por Dios. Y como dijimos, tenemos que mirar desde el corazón. Ya esa cuana lleva, mira que dentro de poco vamos a estar votando. Ya esa peagena, ya lleguena be Santa Lucía, ya esa peagena, ya esa mombura, ya esa el corazón y las intenciones de las personas. Personas buenas que quieren hacer algo por el pueblo, y personas malas, personas que solamente son corruptas y que buscan la muerte, en síntesis, del pueblo, buscando simplemente su propio egoísmo. Por intercesión de Santa Lucía, descienda sobre cada uno de ustedes la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, el primer libro de Samuel, capítulo 7, en este caso, desde el 10 hasta el 12. Por una parte decíamos que Samuel justamente ofrecía el holocausto, los filisteos se acercan a combatir contra Israel,
Pero atención, viste que le pone toda este momento del accionar conjunto, ¿verdad? Por una parte el sacrificio, Samuel que está ofreciendo a Dios, los filisteos que vienen, que luchan, que quieren presentar batalla a Israel. Pero aquel día, ahí está ya directamente la consecuencia, confrontando los dos elementos. Uno que está intercediendo, uno que está rezando, uno que está pidiendo a Dios, el otro que trae guerra, el otro que trae odio. Sin embargo, aquel día el Señor lanzó sus truenos con gran fragor sobre los filisteos. Así de sencillo, con una frasecita nos está diciendo cómo Dios actúa, cómo Dios defiende, cómo Dios se está airando. Lleva ahí pochiga, lleva más con la peña peñapo, también la peñonero, también la peyuta, peñonero, a peñapola y bahía. En cuanto que por otra parte Samuel, ¿verdad? El hombre que busca la paz, el hombre que está ofreciendo y que está intercediendo. La intercesión, ¿verdad? Con esto nos está queriendo decir directamente, porque te hace una lectura directa, mientras Samuel ofrecía el holocausto, mientras Ubeago dice en el mismo momento, en el mismo instante, ¿verdad?, en que Samuel ofrece el holocausto, también los filisteos se acercan a combatir contra Israel. En ese mismo momento, entonces, actúan. En ese mismo momento nosotros podemos encontrar esta gracia de Dios que actúa a favor de su pueblo. Así sembró la confusión entre ellos y fueron desbaratados por Israel. Pero aquí, en ese mismo momento, el accionar de Dios. ¿Cuándo Dios actúa? Dios actúa, queridos amigos, entonces cuando nosotros lo tenemos presente, cuando nosotros lo hacemos presente. Nosotros muchas veces, tarde piñaste y yaguayna lleva. Y mandu asa, pero ya cuando estamos en los momentos más difíciles, en los momentos ya casi que ya no podemos más, ya yesha la ñande yara indica tu moya o la yaku eñain. A veñan de mandu asa, ya güero sapucay, veñan de yara, ñajenoi, veñan de yara, ya yumina, ñan de yara, se mina. Pero Dios entonces apunta mucho más hacia allá, ¿verdad? Dios quiere algo más. Y entonces, cuando nos está diciendo que esta ayuda de Dios es lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos hacer un camino siempre de salvación, aquí nos está mostrando, aquí nos está diciendo Dios que verdaderamente actúa. Y es con el llamado de nuevo, viste que va todo junto, ¿verdad? Todo junto ahí, porque Samuel openaina por el pueblo, o Jalhúa lleva al pueblo al final de cuentas, está intercediendo por el pueblo. El Señor que escucha a su intercesor, el Señor que escucha a Samuel. Y entonces, mientras Samuel ofrece el holocausto, los filisteos que se acercan a combatir, pero aquel día el Señor lanzó sus truenos con gran fragor sobre los filisteos. Y así sembró la confusión entre ellos. Así sembró la confusión entre ellos. Y fueron desbaratados por Israel. Desbaratados totalmente entonces por Israel. Los hombres de Israel salieron de Mishpá, persiguieron a los filisteos y los derrotaron hasta más abajo de Bet-car. Aquí entonces nos está mostrando ya, además de las consecuencias de que Dios desbarata los planes perversos, Dios desbarata todas las cosas negativas que se hacen en contra de los que quieren hacer el bien, porque al final de cuentas cuando vengo y lleva, oye, cae ya por poner y güey, operaremos vengo los yerureas y güey lleva en mina, intercede por favor Samuel por nosotros, y él lo hace. Y así el Señor actúa. Y así sembró la confusión entre ellos. Esta también es otra frase interesante. ¿Cómo se da aquí la victoria de Israel? No es entonces simplemente por el poderío, ¿verdad?, que ellos tengan, sino que se dan cuenta que cuando nosotros estamos detrás del mal, queridos amigos, somos nosotros mismos quienes vamos creando confusión. Ñandeo y entonces la yaguerúa pemba eva y lleva peñandea butepe. Somos nosotros entonces quienes
al final de cuentas, ya es ya yo su upa. Estas expresiones encontramos y son expresiones también de esa escuela deuteronomista, ¿verdad? Que nos hace entender que cuando buscamos el mal y cuando estamos detrás del mal, al final de cuentas nosotros mismos estamos creando la confusión. En el pasaje del Mar Rojo, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual el Señor con la nube dice, ¿verdad?, que oscurece y no se pueden ver. Y después dice que crea confusión en el ejército del faraón, también te dice. Y después entre ellos mismos, ¿verdad?, que no entienden lo que pasa. Los carros, las ruedas que no podían más. Se crea confusión. Y ahí gritan, ¿verdad? Aquí, huyamos de Israel porque el Señor está contra nosotros, está a favor de ellos. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Oh, dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero ser
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 7, ¿verdad? De los versículos también 7 en adelante. Y ahora estábamos mirando los versículos 10, siguiendo un poco hasta los versículos 10 al 12, 10, 11 y 12. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, ya hemos dicho, este es el momento en que Dios también va a actuar. Los filisteos se acercaron a combatir contra Israel mientras ofrecía el holocausto. Este es entonces como una situación temporal, ¿verdad? Que se nos está, mientras sucede esto, ¿verdad? Mientras estamos en un ofrecimiento. En el fondo, el autor sagrado nos quiere dar a entender que la vida del hombre no tiene que ser una vida tampoco estática. Y entonces la yacué de acuerdo a situaciones estáticas. Un momento sí, veña aquí, veña ahí, veña ñanderezaray durante un cierto tiempo veña de yara, o ñande la problema, pero ñande de situaciones, o ve yacué llega lo que sea. No, es un mientras, es un durante. Es un proceso que va sucediendo entonces a lo largo de nuestra propia vida. Y aquí, cuando se te está diciendo mientras Samuel ofrece el holocausto, mientras nosotros somos intercesores, mientras nosotros nos movemos en el recuerdo, en el pensamiento, y yo diría incluso en el memorial, porque la palabra memorial pues quiere decir el traer y hacer presente continuamente esa acción de Dios que siempre sucedió, ¿verdad? Eso que Dios siempre realizó. La Biblia, sobre todo, esta es la gran riqueza, ¿verdad? Que siempre nos presenta como un memorial, siempre nos presenta como el eterno, el presente. La traducción luego, como suelen hacer algunas de las Biblias, dice, en vez de decir y Dios o lo que sea, o el Señor o Yahvé o lo que sea, sino que es el eterno. Hoy por una palabra, el eterno. Y es una buena interpretación, ¿verdad? Es una buena manera de entender y de definir a Dios, el eterno. Y bueno, hay muchas definiciones de Dios, evidentemente, porque Dios se manifiesta de miles maneras y también en la medida en que nosotros lo vamos a entender. Aquí, con este pasaje, y nos está diciendo que es una intercesión de Samuel, pero es un eterno manifestarse. Es una manera continua. Mientras estamos haciendo, mientras estamos caminando, mientras sucede qué, ¿verdad? Porque ahí viene también el peligro, ¿verdad? Mientras queremos hacer el bien, sabemos que vamos a encontrar multitudes, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar muchedumbres que se nos oponen, se nos ponen en el camino, que nos cierran el camino. Ñañona heroína, ya posebe y pona mía, jaoí mantanabe, do faltai la yaguacarra la jabe ya de ya lleva a miare non debe ya de ñañe moñana ya esa bonana. Y por eso dice, mientras Samuel ofrecía ese holocausto, los filisteos se acercan a combatir. Pero, ahí viene, el pero también el adversativo, nos quiere decir, nos quiere mostrar y nos quiere dar a entender que el Señor actúa. El Señor lanza sus truenos con gran fragor sobre los filisteos. Así el Señor sembró la confusión entre ellos y fueron desbaratados por Israel. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy este curso bíblico.
agradecemos siempre al Señor y sobre todo que podamos también nosotros ser, así como Samuel, intercesores por el pueblo. Otra cosa, no de una manera estanca, no de una manera de compartimiento, sino que es el mientras, es la continuidad, es el durante, el caminar en donde nosotros encontramos lucha, pero que el Señor no nos abandona nunca. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.